Antes del coche, una máquina cambió el paisaje del planeta para siempre. Durante más de 100 años la locomotora gobernó el mundo. Gran Bretaña construyó una línea en la India que sube más de 2000 metros por una ladera de montaña. Los ferrocarriles viajan a través de las selvas y los desiertos del continente africano. Y en América del Norte, la locomotora conquistó el oeste. Máquinas supermodernas. Monstruos de metal. Creemos que vivimos en la época del avión, pero las mercancías siguen siendo transportadas con locomotoras. Aunque la edad dorada del vapor ya ha pasado, el futuro de al menos algunas de estas fascinantes piezas de la tecnología está seguro gracias a unos pocos. Quiero poder sacarla y viajar en ella para que la gente la vea como era, no solamente apreciarla en fotografías en blanco y negro. Para esta gente, la locomotora de vapor es la máquina por excelencia. He estado al mando de casi todas las máquinas que el hombre ha inventado, salvo un submarino atómico, y nada se aproxima a la emoción y habilidad necesarias para manejar bien la 614. Pero no todas las locomotoras son coleccionables. En algunas partes del mundo siguen siendo una parte indispensable del sistema de transporte local. Esta es la línea de ferrocarril de Darjeeling Hill en la India. El viaje de Siliguri a Darjeeling, en la frontera noreste, tarda 8 horas y media. Sube más de 2000 metros en tan solo 90 kilómetros. Este pequeño pero increíble tren debe recorrer 906 curvas mientras se agarra a la falda de la montaña. No hay un viaje de tren semejante en todo el mundo. Cada mañana a las 7:30, el tren sale del empalme de Siliguri. Hay maneras más rápidas de realizar el viaje. Y tal vez también haya formas más cómodas. Pero hace más de 100 años, cuando Gran Bretaña construyó el ferrocarril de Darjeeling Hill, fue la única manera de escaparse del calor de las llanuras indias. En pleno verano, las temperaturas pueden alcanzar los 35 grados centígrados y con la malaria endémica en esta región, los británicos estaban dispuestos a superar cualquier obstáculo para encontrar un lugar adecuado para construir un hospital. Darjeeling, con su fresco y limpio aire de montaña, era el sitio perfecto. Después de tan solo 3 años se finalizaron las obras del ferrocarril en 1881. Los lugareños lo llaman el tren de juguete y es un sustento para los aldeanos que viven junto a sus vías. Para muchos un billete de autobús está más allá de sus posibilidades sin pensar en el lujo de tener un coche. Pero por tan solo 10 pesetas pueden realizar uno de los grandes viajes en tren de la Tierra. Al comienzo de su largo ascenso, el tren pasa por densos bosques. Esta increíble locomotora, construida hace más de 70 años, requiere a 6 hombres para manejarla. Además de un ingeniero y un fogonero, tiene 2 encargados de arena, un encargado del freno y un encargado del carbón. El carbón se almacena encima de la caldera donde se agacha el encargado del mismo, rompiéndolo en trozos suficientemente pequeños como para poder ser introducidos en el horno.
Esta es la pendiente más empinada que un tren pueda subir. El único ferrocarril del mundo que sube un desnivel mayor utiliza un sistema parecido al de una montaña rusa. Delante, 2 hombres esparcen arena sobre las vías para que las ruedas tengan suficiente agarre. Cada vagón tiene su propio juego de frenos que maneja el 6º miembro de la tripulación. El motor es demasiado pequeño para transportar todo el agua necesaria y la ruta es tan empinada que el tren debe pararse 12 veces para rellenar sus depósitos. Mediodía. El tren para a repostar más carbón en la estación de Curesón. La locomotora consume más de 3 toneladas de carbón y 4.000 litros de agua durante su recorrido. Curesón es el pueblo más grande de la ruta. El tren pasa directamente por medio de la calle principal y siempre provoca un atasco. El ferrocarril es víctima de masivos desprendimientos de tierra causados por las lluvias monzónicas. Pueden arrastrar incluso secciones enteras de las vías, cerrando la ruta durante meses. Cada año, el coste de las reparaciones aumenta, lo que amenaza el futuro de la línea. Pero este ferrocarril forma una parte tan estimable de la historia de la India que el gobierno ha solicitado a Naciones Unidas que la línea reciba el estatus de Patrimonio Mundial. Esto le proporcionaría el mismo estatus que tienen monumentos como el Taj Mahal. A más de 2.000 metros, el tren llega a Ghum, la segunda estación de ferrocarril más alta del mundo. Solo hay una más alta, en los Andes peruanos. Los 6 kilómetros que quedan hasta Darjeeling son cuesta abajo. Un kilómetro y medio fuera de Ghum, el tren se acerca al recodo de Batasia. Aquí, el tren realiza un giro de 360 grados. En una zona no más grande que un campo de fútbol, el tren pasa por debajo de sí mismo, salvando un desnivel de 36 metros. Mientras el tren dobla la última curva, aparece la cordillera más alta del mundo, el Himalaya. Tras 8 horas y media de viaje, el tren llega a la estación de Darjeeling.
Al mismo tiempo que el tren de juguete empezaba a extender las montañas de la India, otra pequeña locomotora estaba a punto de cambiar para siempre el paisaje de los Estados Unidos. Esta es una de las imágenes más evocadoras de una era pasada. Llamada Eureka, es una de las locomotoras que ayudaron a construir un país. Antes de la época de las locomotoras, América era una enorme y salvaje tierra virgen. Las distancias eran tan grandes y el viajar en tierra tan peligroso que solo los más valientes se arriesgaron a ir al oeste. Casi nadie se había desplazado a más de 30 kilómetros de sus casas. Locomotoras como la Eureka cambiaron todo eso para siempre. Durante los últimos 15 años, Dan Markov, un abogado de Las Vegas, ha cuidado y ha sido propietario de esta máquina singular. Cada año, Dan trae su preciado cargamento aquí, a Durango, Colorado, para recorrer el ferrocarril de vía estrecha entre Durango y Silverton. Eureka fue construida en 1875 por la empresa de locomotoras de Baltimore de Filadelfia, Pensilvania. Originalmente recorría la línea Eureka Palisade, la cual era una línea de vía estrecha en el norte central de Nevada. Eureka recibió su nombre del pueblo de minas de plata y ganado del mismo nombre en Nevada. Este tipo de locomotora se hizo conocer como la americana. Su configuración de ruedas se llama 440. Tiene 4 pequeñas ruedas delanteras de guía y 4 grandes ruedas de tracción en la parte posterior, pero ninguna rueda trasera. Por eso se la denomina así. Era una locomotora muy popular porque era capaz de manejarse por terrenos muy duros, sobre todo aquí, en el oeste americano. Dan ha sido criticado por poner su tren en funcionamiento, pero él cree que la mejor manera de conservar las antiguas locomotoras es manteniéndolas en las vías en vez de en un museo. La diferencia es como ver un animal disecado y colgado en la pared de un cazador en vez de en la naturaleza. Preferiría verle corriendo por el monte. Quiero poder sacarla y viajar con ella para que la gente la vea tal y como era, haciendo lo que anteriormente hacía en vez de apreciarla solo a través de antiguas fotos en blanco y negro. Quiero que aprecien lo hermosas que eran estas máquinas y cómo ayudaron a construir nuestro país. Eureka estuvo en servicio hasta 1939. Entonces fue comprada por los estudios Warner Brothers. Dan la compró en 1985, aunque seriamente dañada por un incendio. Me encargué de restaurarla a su aspecto de 1875, lo que me costó 6 años. Comencé en 1986 y terminé la tarea en 1992. Restaurar la locomotora a su diseño original requirió una tenacidad fuera de lo común. No hubo manera de renovar el motor y hacer todo a la vez. Lo tuve que hacer en etapas. Ciertos detalles me hicieron el trabajo más fácil y rápido. Por ejemplo, la madera de la cabina es de nogal de unos 5 centímetros de espesor. Cuando un aserrador se enteró de lo que estaba haciendo, aunque no me la regalaron, me dieron el mejor precio del mundo, sin lo cual hubiera tardado unos cuantos años más. Otro problema que se le presentó a Dan fue que algunas de las piezas de la locomotora ya no existían. Los focos de aceite son obviamente cosa del pasado, y conseguirlos es difícil, ya que los coleccionistas no quieren venderlos. Así que dije, ¿qué más da? Construiré mis propios focos. Cogí medidas de los museos del ferrocarril de Nevada y de Colorado y los fabriqué. Fue interesante. Aquí tengo equipos del siglo XIX, pero el reflector del foco fue hecho por el mismo señor que fabricó los motores para el transbordador espacial. Dan Markov no tiene intención de vender la Eureka a ningún precio. No está en venta. No tiene precio. Es una pieza de nuestra historia. No vendes la Constitución, ni la Declaración de Independencia, ni la USS Constitution. Esta forma parte de la historia de Nevada y mi meta es asegurar que siga siendo así y que no se convierta en un artículo de negocio.
Para finales del siglo XIX, la construcción global de ferrocarriles estaba en su cumbre. Ningún reto de la ingeniería era demasiado grande. Incluso el corazón de África se convirtió en una parada de trenes. Esta estación de trenes de vapor en Zimbabue, en el sur de África, es un testamento a la potencia de máquina que ayudó a construir el Imperio Británico. Es uno de los últimos talleres del mundo para trenes de vapor. Aquí, estas enormes locomotoras Garratt de más de 60 años son mantenidas e inspeccionadas. Aunque no se construyen locomotoras de vapor, los trabajadores pueden mantener estas máquinas funcionando las 24 horas del día. Estos trenes se utilizan para transportar carbón y mercancías por la ciudad industrial de Bulawayo. Pero aún queda un servicio de pasajeros que sigue siendo remolcado por una de estas locomotoras. Y el último tren de vapor de pasajeros de Zimbabue, el tren Deluxe, sale de la estación de Bulawayo y se dirige a las cataratas Victoria a 720 kilómetros al norte. De los terrenos más hostiles del planeta. En 1880 este ferrocarril fue la base de una planeada colonización británica de todo el continente africano. El gobernador de aquel entonces, Cecil Rhodes, soñó con un ferrocarril que se extendería desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo. La línea nunca se finalizó, pero este ferrocarril es un resto de aquel sueño. Hacer que un ferrocarril pase por la selva africana presenta sus propios problemas. Uno de los problemas más comunes que tenemos con la línea entre Bulawayo y las cataratas Victoria es que pasa por una reserva natural. Estas reservas naturales tienen una gran cantidad de caza mayor, en particular elefantes, y es natural que se atropellen unos 20 al año. De vez en cuando, atropellar a un elefante puede provocar un descarrilamiento, y podemos explicar de modo honesto a los turistas que la razón por el retraso es un elefante, lo cual parece tener mucho más sentido que las excusas proporcionadas por las líneas del continente europeo o de las islas británicas. El tren viaja por una línea absolutamente recta durante 110 kilómetros. Era el tramo recto más largo de ferrocarril del mundo, hasta que se construyó otro de 500 kilómetros en el oeste de Australia. Son las 6:30 de la tarde. El tren llega a la estación de Dit para pasar la noche.
norte, los pasajeros experimentan por unos momentos la antigua vida colonial. ...24 horas después de dejar atrás Bulawayo, el tren llega a la estación de las Cataratas Victoria a tan solo 1 kilómetro de una de las visiones más impresionantes de la Tierra. Esta es la cortina de agua más grande del mundo, extendiéndose a lo largo de casi 2 kilómetros. Aquí, el río Zambezi cae 100 metros por un precipicio perpendicular. El puente de ferrocarril que atraviesa las Cataratas Victoria es una de las visiones de Cecil Rhodes que se convirtió en realidad. El puente pudo atravesar el río en un lugar mucho más conveniente, pero Rhodes quiso que los pasajeros no solo vieran las cataratas, sino que también sintieran su rocío. 100 años después de su finalización, la vista del puente sigue emocionando a muchos viajeros. La locomotora de vapor dominó el paisaje americano hasta los años 50. La Chesapeake Ohio 614, la última locomotora de vapor construida en Estados Unidos, es la más avanzada del mundo. Hoy en día, manejar y mantener una de estas enormes máquinas requiere fondos sin límites. Durante 30 años, Ross Rowland fue un comerciante de mercancías en la Bolsa de Nueva York, donde ganó dinero suficiente como para invertir en su único y verdadero amor. La Chesapeake Ohio 614 fue la última locomotora de vapor de pasajeros construida en Estados Unidos. Fue fabricada en octubre de 1948 por la empresa de locomotoras de Lima, Ohio, la cual era la mejor de los 3 principales fabricantes de América. Lima construyó el Cadillac de las locomotoras de vapor, y la 614 fue la vanguardia. Fue la última construida y tiene todos los refinamientos aprendidos de 120 años de ingeniería empírica. Fabricada para remolcar pesados trenes de pasajeros y mercancías para el ferrocarril Chesapeake Ohio, alcanza los 200 km por hora, mide 34 metros de largo, casi 5 de alto, y pesa 434 toneladas. Ross se licenció en ingeniería en 1964 y desde entonces ha recorrido más de 4.000 kilómetros en locomotoras de vapor. En lo que se refiere a las locomotoras de vapor, el 90% trata de sensaciones. Es una experiencia sensorial que procede de las vibraciones, del oído, del aire a tu alrededor y del sonido de la maquinaria funcionando a distintas velocidades y bajo diferentes condiciones de carga. Los básicos son muy simples. Hay un regulador que permite el paso de vapor por tubos de 40 centímetros de diámetro desde esta gran caldera hasta grandes pistones en la parte delantera del motor, donde se expande hasta alcanzar 13.000 veces su propio volumen. Este empuja la pared del pistón, el cual está conectado con rodamientos a las ruedas, lo que hace que éstas giren y así se ponga el tren en movimiento.
La siguiente pieza más importante es la barra Johnson, la palanca de cambios. Cuando está vertical, está en punto muerto. Cuando está completamente hacia adelante, está en marcha corta de avance. Y cuando está completamente hacia atrás, está en marcha corta de retroceso. Corta el vapor en porcentajes distintos de la carrera del pistón. Al igual que un automóvil, necesitas una marcha corta para arrancar. Y a medida que la velocidad aumenta, se requiere cada vez menos potencia. Así que reduces el corte de vapor al pistón para economizar el uso del vapor. El sistema funciona básicamente así. Cuando queremos que el tren empiece a moverse, empujamos la palanca de cambios al fondo y tiramos del acelerador. Cuando llega a casi 1 km por hora, le damos un poco más de potencia y poco a poco levantamos la palanca de cambios hacia el centro. A 130 km por hora, lo tenemos casi en medio para que solo un poquito de vapor entre durante la carrera de los pistones. Solo se necesita eso para mantener la velocidad. Ross compró la locomotora en 1974 y durante 18 meses supervisó la restauración con una plantilla de 15 mecánicos profesionales y 100 voluntarios. La reconstrucción completa costó 225 millones de pesetas. Desde la restauración de la 614, más de 1 millón de personas la han visto pasar por sus pueblos y aldeas. La locomotora de vapor fascina a casi cada ser humano que la contempla. Y creo que la razón es que es una máquina externa. Se ven todas las piezas en el exterior. Es totalmente fascinante ver todas funcionando en armonía, sobre todo a altas velocidades. Un motor diésel es una máquina interna y no ves nada. Por eso es tan aburrida. Uno de nuestros principales portavoces, un ejecutivo de Disney, lo expresó mejor que nadie cuando dijo: una locomotora de vapor es un acontecimiento. Una de diésel es un tren. Así de sencillo. Si el mero hecho de ver una locomotora de vapor es capaz de generar tanta emoción, conducir una debe ser una experiencia increíble. A lo largo de los años, he pilotado aviones de reacción, motocicletas de competición, coches de carrera. Creo que he estado al mando de casi todas las máquinas que el hombre ha inventado, salvo un submarino atómico. Puedo asegurarte que nada se aproxima a la diversión, emoción y habilidad necesarias para manejar bien la 614. Nada. Es una combinación de miedo, emoción, concentración, sudor y bastante fuerza. No hay duda de que está involucrado el factor de la adrenalina. Se tardan años en aprender cómo manejar los 5000 caballos bajo tu asiento, que te responderán si tienes la habilidad de hablar con el motor a través de la mano. Por ejemplo, somos capaces de mover un tren de pasajeros de 20 vagones 5 centímetros y pararlo suavemente. O podemos alcanzar los 160 kilómetros por hora. El reto de hacer eso bien nunca me ha dejado, y cada vez me gusta más. La dedicación de Ross Rowland a la locomotora 614 ha significado que tiene poco tiempo para otra persona en su vida. Hasta ahora solo he tenido a 3 mujeres de importancia en mi vida, y todas se desesperaron con mi pasión por esta otra dama. Pero todas reconocieron bastante pronto en la relación que no podían competir con estas 434 toneladas de vapor vivo. Esta es una de las líneas de ferrocarril más espectaculares y famosas del mundo, la ruta entre Montreal y Vancouver de Canadian Pacific, que se extiende a lo largo de casi 5000 kilómetros. Construir una línea de esta longitud es una hazaña increíble en cualquier época, sobre todo al enfrentarse con un obstáculo como este, las montañas rocosas.
Pero cuando el futuro de tu nación está en juego, se puede llevar a cabo incluso lo imposible. Cuando Canadá se independizó de Gran Bretaña en 1867, constaba de tan solo 4 provincias en el este. El primer ministro pensó que si Canadá iba a sobrevivir como nación, tendría que extenderse hacia el oeste. Pero apenas había maneras de viajar desde el este al oeste. Como condición de unirse a Canadá, las autoridades de Columbia Británica exigieron que se construyese una vía férrea para poder atravesar las montañas rocosas. La línea se abrió paso a través del corazón de las montañas. Su construcción tardó tan solo 4 años y medio a un coste de 26.000 millones de pesetas. Fue finalizada en 1886, asombrosamente 6 años antes de lo previsto. Hoy por hoy la línea lleva más carga que los originales servicios de pasajeros. Para arrastrar un tren de más de 100 vagones de carga se necesita mucha potencia y caballos. Aquí en Calgary se está montando una nueva generación de locomotoras diésel. Fabricadas por Canadian Pacific, son las locomotoras más potentes del mundo. Con 25 metros de longitud y 5 de altura, estos monstruos de metal son capaces de remolcar 5.000 toneladas a una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. Los motores generan 6.000 caballos y tienen una capacidad de 26.000 litros de combustible. Se tardan 4 semanas en construir cada locomotora y cuestan más de 300 millones de pesetas. Pero incluso con máquinas tan potentes, se necesitan 3 locomotoras para arrastrar un enorme tren de carga por las montañas rocosas. La locomotora principal, con una tripulación a bordo, dirige el convoy. Detrás va el segundo motor. En el medio, 50 vagones detrás, está la tercera locomotora teledirigida. Este gigantesco tren necesita una tripulación de tan solo 2 personas. El ingeniero es el jefe. El revisor monitoriza el progreso del tren y, como medida de seguridad, actúa como apoyo al ingeniero. Se empieza estando al cargo de los frenos para pasar a ser revisor y finalmente se entra en el programa de formación que te convertirá en un ingeniero de locomotoras, lo que normalmente dura 1 año. Hay unos 3 meses de teoría y el resto son todo prácticas. Trabajas con ingenieros de locomotoras en las distintas subdivisiones hasta que estás preparado para licenciarte. Este tren, de más de 2 kilómetros de largo y que pesa más de 14.000 toneladas, tiene como destino Vancouver. Los vagones cargados de cereales son enormes. Cada uno contiene lo suficiente para llenar 4 grandes camiones. Una vez salido de Banff, el tren asciende constantemente hacia el puerto de Kicking Horse, donde la línea atraviesa la división continental. En un lado de la cordillera los ríos fluyen hacia el Océano Atlántico, en el otro hacia el Pacífico. El puerto fue cartografiado por primera vez en 1858 por James Hector, geólogo y uno de los primeros hombres blancos que exploró las montañas rocosas. Hector estaba explorando el puerto cuando uno de sus caballos le dio una patada en el pecho y le dejó inconsciente. Desde entonces se le conoce como el puerto Kicking Horse. Durante los primeros años, una de las secciones más peligrosas de la línea era la Gran Colina, un tramo de vías de 13 kilómetros con una empinada pendiente del 4,5%.
Muchos trenes perdieron el control aquí y descarrilaron. Durante un periodo de 20 años, 6 tripulantes fallecieron. Canadian Pacific se vio obligada a pensar en una manera más segura de mover sus trenes por las montañas rocosas. Esta fue la solución. Tal vez parezcan 2 trenes viajando en sentidos opuestos, pero en realidad es el mismo serpenteando a través de un túnel espiral. 2 túneles de forma espiral reptan como un sacacorchos por la falda de la montaña. Este, llamado Pretzel, tiene 1 kilómetro de largo y sale a 17 metros más abajo de su entrada. Aunque se utilizaron taladros mecánicos, gran parte del trabajo se realizó a base de sudor y músculos. Los túneles se finalizaron en 1909, después de 20 meses de trabajo de 1 millar de hombres. La experiencia en sí es única debido al hecho de que entras en un túnel profundo, das la vuelta y sales por debajo de donde entraste. Si miras hacia arriba, ves el tren, tu tren que ha realizado una vuelta completa. Una vez pasados los túneles, el viaje hacia la costa occidental es todo cuesta abajo. El ingeniero debe mantenerse alerta. Cuando vas cuesta abajo, entonces es cuando el corazón se pone a latir intensamente y la adrenalina empieza a correr. A veces la situación da un poco de miedo. Nunca he tenido un tren verdaderamente fuera de control, pero en alguna ocasión me he sentido incómodo. El tren iba un poco más rápido de lo que yo quería y no reaccionaba. Hay que frenar un poco más y vuelve a estar bajo tu control, pero no es una sensación agradable. 11 tripulaciones diferentes, cada una trabajando a turnos de 10 horas, hacen que un tren de carga como este viaje de Winnipeg a Vancouver en 3 días y 3 noches. Cuando llegas al final de la línea, te sientes muy bien. Has logrado trasladar la carga de un lado al otro. El estado o el país depende de nosotros para transportar mercancías. Aunque la mayoría de la gente en Canadá ahora viaja en coche o en avión, las locomotoras y sus enormes cargas son tan importantes hoy en día como lo fueron durante el nacimiento del país. Poca gente quiere coleccionar antiguas y oxidadas locomotoras diésel, pero hay quien ve la belleza en todas ellas. Este hombre es uno de los productores con más éxito de la historia de la música pop británica. Se llama Pete Waterman y lo único que quiere es conducir sus trenes. Pete Waterman tiene una de las colecciones de locomotoras más grandes del mundo y ha sido propietario de una de las locomotoras de vapor más famosas, el Flying Scotsman, además de unos trenes menos conocidos. Lo que más le gusta a Waterman es ensuciarse las manos restaurando sus favoritas locomotoras de vapor. Esta era una Great Western Castle, fabricada por British Railways. La sacamos de un depósito de chatarra y estamos en el proceso de restaurarla. Lo fantástico es que la caldera está en perfecto estado, lo cual es crucial si pretendes reconstruir una locomotora de vapor. A lo mejor esta es la última que se vea de nuevo en las vías. Lleva más tiempo en este estado que en funcionamiento.
La retiraron hace 30 años, después de haber estado en servicio durante 25. Tal y como vemos, hemos invertido mucho trabajo en ella. Todavía faltan 2 años antes de que salga de nuevo a las vías, pero no es un trabajo muy duro. En cuanto a la conservación de trenes, 2 años es muy poco. Todos los que trabajamos en las locomotoras de vapor estamos locos, completamente chiflados. Nadie puede decir que somos cuerdos. Se dice que nosotros, los británicos, somos excéntricos, y la cantidad de trenes conservados en Gran Bretaña lo demuestra claramente. ¿Quién gastaría 50 millones de pesetas en lo que la mayoría de la gente considera chatarra? Cuando lo ven acabado dicen ¡qué bonito! Pero cuando los ven en el desguace después de haber invertido todo tu dinero y te preguntan sobre el coste, al contestarles que has gastado casi 100 millones de pesetas te dicen ¿estás loco o qué? Mucho tiempo antes de que se pudiera permitir derrochar su dinero en estas locomotoras, Pete Waterman empezó su carrera como ferroviario. Cuando acabé la escuela, sin saber ni leer ni escribir, solo quería trabajar con locomotoras de vapor. En realidad, quería ser calderero. Entré en los ferrocarriles en 1961. Estaban desesperados por conseguir mano de obra y me metieron en un almacén como limpiador de trenes y fogonero. Era un chico grande y capaz de usar una pala. Así que acabé en la plataforma de maquinista y disfruté de cada minuto. Me gusta tanto como la música. Casi 40 años después de trabajar en trenes, Waterman es propietario de algunas piezas notables de la historia del ferrocarril. Este es el famoso tren inclinador, el ATP, el avanzado tren de pasajeros. Realmente fue el comienzo de los ferrocarriles modernos que vemos hoy en día. El ATP fue diseñado para superar los problemas de viajar a altas velocidades en Gran Bretaña. La mayor parte de las vías tienen más de 100 años y hay muchas curvas cerradas. Los actuales trenes de alta velocidad europeos corren por encima de vías rectas y reforzadas. Reemplazar el sistema victoriano de Gran Bretaña resultaría demasiado caro. En 1968, la solución fue diseñar un tren con vagones capaces de inclinarse en las curvas como un ciclista. Esta tecnología, a la vanguardia en aquel entonces, permitió que el ATP corriera por vías ya existentes a 250 km/h. A pesar de que estuvo en funcionamiento durante unos meses, el ATP fue retirado del servicio. Nunca se perfeccionó el mecanismo de inclinación. Lo que tenía que haber sido un triunfo de la ingeniería se convirtió en un desastre. Nos lo regalaron para deshacerse de él. Hubo demasiados periodistas sacándole fotos en el desguace. Tuvimos que esconderlo durante 10 años para que nadie pudiera verlo. Fue parte de nuestro trato con British Rail. Esta locomotora no tuvo tales problemas publicitarios. La más famosa del mundo, la Flying Scotsman, formó parte de la colección de Pete Waterman durante un tiempo. Tal fue el interés en ella que incluso fue trasladada al otro lado del Atlántico, a los Estados Unidos. Pero ser dueño de una locomotora tan conocida puede convertirse en un problema, incluso si solo cambia su color negro a su matiz original. Cuando la pintamos de nuevo en los colores originales de la British Rail de principios de los años 60, recibimos cartas de odio, incluso de párrocos. La gente nos escupía, no nos hablaba. Era un pecado pintarla en sus colores originales, porque después de su conservación nunca había sido verde. Recibí una carta de una persona que me acusó de haber robado la Flying Scotsman original y reemplazarla por una copia. Era increíble. Tras 2 tempestuosos años, Pete decidió venderla antes de que la presión de trabajar con una estrella llegara a ser demasiada. Y este es un hombre que ha trabajado con las estrellas más grandes. He trabajado con todos los artistas importantes de rock and roll.
McCartney, Elton John, Rod Stewart, los Moody Blues, Springsteen, Spielberg, y todos son fanáticos de los trenes. Siempre que vienen a mi oficina y ven los juguetes de trenes que tengo por todas partes, solo quieren hablar sobre ellos y no de rock and roll. Cuando se enteran de que tengo el auténtico, todos dicen, ¿te importa si vamos cuando no haya público y hacemos un recorrido en ella? Cuando escriban el epitafio de Pete Waterman, no quiere ser recordado por la música. Preferiría que me recordaran por los trenes, porque cuando era niño, con 14 años, veía estas máquinas. Nunca me imaginé que me pertenecerían, que sería propietario de parte de nuestro patrimonio. 40 años más tarde, no soy el chico en el andén, sino el chico al que le pertenece. Es una sensación muy agradable. Las locomotoras cambiaron la forma en la que vivimos, cambiaron el mundo. Y para muchos, el tren sigue siendo la única manera de viajar.